Bienvenidos a esta nueva edición para ADN Sur TV. Hoy queremos dialogar con el contador Diego Delfino, docente de la Facultad de Ciencias Económicas, y nos interesa, Diego, abordar varios temas vinculados a la economía nacional, regional. Bienvenido a este espacio. Bueno, muchas gracias por el espacio. La idea es empezar un poquito, ya hay algunos indicadores, por ejemplo, a nivel inflacionario, a nivel índice de precios al consumidor, se han conocido los datos de enero, ya arrancamos en torno a un 3%, se está hablando de un 2,5%, un 3,5% para cuando se defina febrero. ¿Qué es lo que podemos esperar este año en materia de inflación y a partir de ahí los impactos en las estimaciones y los números que nosotros estamos manejando rondan hasta mayo en esos valores. 3% ¿sí? mensual. 3% mensual, 3,2%, eso va a ser la inflación hasta mayo, por todo lo que es la inercia que tiene, ¿sí? Todos los precios y demás mayoristas y que se transfieren al minorista y así sucesivamente como se suele decir. Y en mayo, después que viene el impacto de las tarifas, que son los aumentos que están al caer. En gas, en electricidad. Exactamente. En gas se habla ya de un 30-35%, en electricidad un 45, un 55%. Los combustibles y todo lo que implica en eso, que multiplica, ¿no?, la logística de todo lo que es Argentina y bueno, eso se traslada a los precios. Y eso entonces, un 3% mensual hasta mayo y después de eso... Y después hay una tendencia al 2,5 y ahí sucesivamente al 2,2 es lo que vamos a cerrar. Todo pero no esto más. Siempre y cuando el dólar se mantenga en este rango de estabilidad, entre comillas. Sí, ¿no? Nosotros cuando hablas de inflación, no es la inflación como una cosa, un ente que se mueve independiente. Tenés que analizar más de 200 variables y en un año electoral muchas más variables. ¿Por qué? Porque la variación de cada una de esas tiene una implicancia en la economía real que, bueno, el bolsillo es el que lo siente. En este panorama, en estas proyecciones, ¿qué hacemos? ¿Cerramos y nos vamos? ¿O hay algunos indicadores que podríamos decir, bueno, si despunta esta variable combinada con esta otra, tal vez empiece a haber algunas señales de... Todo va a depender de que si el Estado Nacional, el provincial y el Estado Municipal toman cartas en el asunto con todas las herramientas que uno tiene y podemos destinar parte de esa inteligencia colectiva a el consumo, cosa que el consumo active, ¿no?, la economía real, como le decimos, pero está compleja la situación porque las políticas nacionales no acompañan esta idea, ¿no?, de decir, vamos hacia una tasa de referencia de los bonos, las LELIQ y todo lo que implica el sistema financiero. Eso te saca flujo de fondos para comprar una máquina y poner a producir. Además de eso, todo lo que es la cuestión impositiva, ¿no?, que a la pyme, al microemprendimiento las está ajustando. Entonces, habría que tender hacia unas políticas para rescatar de aquella economía que está por fuera de la formalidad, poder hacerla formal, que esto es lo que siempre se pregona, para poder en un futuro no muy lejano hacer lo que se quería hacer, que era una reducción de impuestos y eso empezar un círculo virtuoso. La verdad que en Argentina pensar en un círculo virtuoso en un año electoral, insisto con esto porque es una variable que el argentino la pone de relevancia, en el sentido que no, prefiero levantar el acelerador, mantener lo que tengo por lo menos, aunque sea que las tarifas me están aumentando, tratar de generar y no hacer demasiado ruido con algo nuevo. Por eso también la industria automotriz y la construcción, que son las dos variables donde uno dice vamos al consumo, y la industria, la construcción, que vamos a nuevo edificio, nuevo emprendimiento inmobiliario, está absolutamente parada. Pero bueno, ¿por qué? Porque te rinde mucho más introducir al mercado financiero esos fondos que ponerlo en la economía real. Entonces, hay una conjugación de que tanto los sindicatos, lo que es lo laboral, ¿no?, tiene que ver con la reactivación. Entonces, si seguimos intentando que la variación en los sueldos sea mayor a la inflación, o por lo menos rescatar la inflación,
vamos a atender en este circuito, en este círculo vicioso. No vamos a poder resolverlo si seguimos gastando más de lo que generamos. Ahora, la política económica nacional está orientada hacia el déficit cero, se siguen recortando de hecho gastos, pero no parece ser una medida suficiente, por lo menos para frenar justamente todo este círculo vicioso que está. Por eso, cuando hablamos de tanto de economía real y de todas las políticas que se van a implementar, nosotros venimos de una inercia de muchos años sobre ciertas políticas. Ahora, cuando uno quiere cambiar y virar, ¿no?, hacia otro eje, bueno, esa inercia hace que tengas un arrastre importante. La cuestión es que estos procesos no son de un año, ni de 2, ni de 3. Estos ciclos son de a 8, o de a 9, o de a 10, como ha pasado en otros ciclos económicos, y las variables internacionales tampoco están ayudando a que Argentina, con toda la cultura inflacionaria que tiene, que bueno, podemos hacer el déficit cero, porque aquel que recibe un plan, que tiene una jubilación, pretende cobrar más. ¿Por qué? Porque necesita solventar sus gastos básicos. Pero bueno, hay que ver si los 24 millones de personas que reciben planes o reciben jubilaciones o reciben alguna asistencia, lo puede sostener los 8 millones restantes. Entonces ahí es donde empiezan a jugar estas decisiones que no solamente desde política del Estado nacional, provincial o municipal, sino que el argentino tiene que tomar conciencia de que si quiere una Argentina sustentable para el futuro de nuestros hijos, tenemos que pensar en una planificación, en ver qué vamos a hacer dentro de 15 años, con un sistema de jubilación que va a entrar en crisis en breve. Por eso los jubilados están queriendo subsanar su déficit de que no puede pagar la luz, que no puede pagar el gas y demás. Ahora, si nosotros introducimos al sistema de jubilaciones 4 millones de personas que no aportaron, ¿sí?, o que no les aportaron, acá no abrimos juicio de valor, sino que no aportaron al sistema, ¿cómo pueden sostener, ¿sí?, esta amplitud los 8 millones que son los que pagan impuestos? Entonces, este equilibrio en la macroeconomía es lo que tenemos que decidir como argentinos hacerlo. Ese sacrificio va a ser una generación, o sea, estamos pensando que una generación tiene 15 años, bueno, son 3 presidencias o 4 presidencias o 2 presidencias de 8 años. Entonces tenemos que pensar y dejar que transcurra el tiempo y que las políticas esas de largo plazo tengan sus efectos. Bueno, el argentino vive hoy. Ese es el cuesta hecho. Mucho el mediano plazo, no digamos ni siquiera el largo. Pero ni siquiera, o sea, en Argentina con la inflación que tenemos y la pasada y la del año 17, uno no puede pensar más que en tener las cosas en lo diario, ¿no? Pero tenemos que aprender, esto es un tránsito de aprendizaje y tiene que venir de arriba hacia abajo. ¿Sí? Si venimos a nuestra región pensando en los impactos en el mercado laboral, ¿es suficiente esta especie de blindaje, entre comillas, que da la actividad petrolera? Vemos un mercado laboral no tan impactado en Comodoro Rivadavia por las cifras de desempleo, por ejemplo, y daría la impresión de que es la cadena petrolera la que sigue generando actividad, ¿no?, o derramando un cierto nivel de actividad. ¿Es suficiente ese blindaje atado a la variable internacional del precio del petróleo? ¿O hay que empezar a temer de que esto en algún momento tampoco va a ser suficiente para...? Mira, nosotros estamos trabajando y muy fuerte desde hace más de 20 años en un Comodoro sin petróleo, ¿no? Hay que pensarlo ese Comodoro sin petróleo porque nos permite evaluar y poner en práctica estudios y cuestiones que implica que el Estado tenga que intervenir con sus políticas. No hemos tenido mucho éxito, al fin y al cabo, con estas propuestas, pero sin embargo queda, ¿no?, en este sentido, como se dice, depender del petróleo es suicidarse. Esa es la cuestión, por lo menos una opinión, y tenemos que ir hacia otros mecanismos de subsistencia, de Comodoro, de Caleta, la zona norte, la zona sur de Santa Cruz. Nosotros en la cordillera tenemos otro sustento, pero en la zona de Camarones para abajo no tenemos alternativa más que seguir dependiendo de este petróleo y de los vaivenes.
ser el commodity, todo lo que ya sabemos que eso implica. El mercado laboral también va a tender a dejar de hacer trabajos meramente operativos, ¿no? de la cuestión de estar en el campo y demás. Ya están tendiendo a otro tipo de trabajo que no implica empleo, que también esas otras cosas que hay que explicar, de que trabajo va a haber. Ahora, empleo, los que hoy conocemos, tal vez se van a modificar. Nuestra profesión, ya la tecnología nos va a ir cercando, ¿no? Va a ser mucho más tecnológico, entonces nos vamos a transformar, para tener un caso particular, en asesores y no de ejecutores de una determinación del impuesto y demás, porque eso es lo que hace la técnica. Entonces de ahí a otras profesiones va a haber. Y lo que es el mercado laboral, hay una tendencia, ¿no? a modificar los tiempos, a modificar la tarea específica, que vos dependés de un conocimiento que ya va a estar mecanizado. Entonces, ¿cómo es la adaptación a ese mundo laboral de alumnos que están hoy en el sistema educativo, en el secundario, que al ser docente de la universidad nosotros tomamos a ese alumno del sistema secundario y tenemos que hacer muchísimo trabajo previo para poder establecer los conocimientos mínimos que tienen que tener un alumno universitario. Entonces ahí es donde nos encontramos con que qué profesionales estamos preparando para el futuro, y el futuro de esos profesionales es acá 10 años, que va a ser otro mundo. Hay que leer 21 lecciones para el siglo XXI para tener una idea más acabada de lo que nos está describiendo Diego. Y en función de esto, precisamente, entonces, ¿qué efectos podemos esperar ahora, para el corto plazo, teniendo en cuenta lo que decíamos, un mercado laboral que en Comodoro no parece por lo menos tan afectado como si lo comparamos con el valle de la provincia, con Trelew, el aglomerado Rawson-Trelew, por lo que viene mostrando. Comodoro durante muchos años, Comodoro casi tuvo, no digamos pleno empleo, pero la tasa de desempleo era muy chiquitita, muy baja, en relación a el norte de nuestro país o el norte de nuestra provincia, como vos decís. La cuestión de la apertura al mundo, ¿no? Implica que Argentina, en relación, se convirtió en los últimos 20 años en un país que es caro. Entonces, cuando uno dice eso, dice, no, ¿cómo puede ser? Te vas a relacionar con esa variable que es caro. Y es así, un jean en Europa, en Estados Unidos o en el mismo Brasil, está un 50% menos que el que se vende acá. Entonces, decís, pero si nosotros hacemos la tela de jean, ¿qué pasó? ¿Por qué está más caro? Claro, pasa que acá la carga impositiva es muchísima, la carga laboral también es muchísima dentro del precio, y el por si acaso, como le llamamos nosotros, que el por si acaso es la cobertura a esa inflación que nosotros tenemos. Entonces el por si acaso está alrededor del 40%. Entonces, todo esto cuando uno le explica a una persona, le parece que le estoy mintiendo, que le estoy diciendo algo que no es real. Pero bueno. Y además un sector de la demanda que paga ese por si acaso, por supuesto, porque de hecho, por eso sigue estando ese precio. Exactamente. Diego, te propongo que nos volvamos a encontrar en un par de meses a ver cómo evolucionaron estas variables, a ver cómo estamos parados en este año electoral, como para seguir tomándole el pulso muy de cerca. Compromiso asumido. Muchas gracias por esta primera vez. Hemos conversado con el contador Diego Delfino, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco. Hasta la próxima edición. Muchas gracias.